si vieron algunas preguntas parecidas, van a participar un montón ahora, ¿no? Se trabó. Ahí se ve, Miguel. O sea, no estás compartiendo, pero estás en el Drive. Ah, me metí en cualquiera. Acá. O sea, sí estás compartiendo, pero no estás presentando. ¿Ahí sí? Ahí está, ahora sí. Sí. Bien. Claro. Mándale. Bueno, ¿de la guía pudieron hacer algo? Algunas cosas, sí. Bueno, lo que no pudieron hacerlo, lo vemos juntos. Pero, ¿quieren que empecemos ahora? ¿Saben si va a entrar más gente? Si no, esperamos un ratito más. No, no está entrando mucha gente. Están por ahí. No, si no arranquen, chicas, porque ya son y 10 de última, ya fue. Bueno. En primer punto decía, para revisar uno de los aspectos funcionales del sistema digestivo, debemos repasar los conocimientos aprendidos en biología, histología y anatomía de la estructura macro y microscópica del tubo digestivo y las glándulas anexas. En el siguiente modelo del tubo digestivo identifique las distintas estructuras, principalmente las capas musculares y los plexos nerviosos que estudió en anatomía. Bueno, ¿alguien lo pudo hacer? ¿Cuáles son, en qué sector del tubo digestivo se encuentran y la estructura y función? Por ejemplo, no sé, yo ahí les separé en boca, faringe, esófago, esfínter anal externo, esófago, intestino delgado, intestino grueso y recto. ¿Qué tipo de músculo creen que va a inervar a cuál y por qué? O sea, ¿creen que a lo largo del tubo digestivo vamos a tener las mismas estructuras o que cada parte va a cumplir una función diferente? No, hay partes que tienen estructuras más similares, pero como cada uno tiene su función, en general difieren en algunas cosas. Por ejemplo, el esófago tiene músculo estriado en sus 2/3 superiores, y después en el resto del tubo digestivo hay músculo liso principalmente. Las capas muscular, la circular interna y la externa longitudinal. Claro, muy bien. ¿Y sabes cuál es voluntario? Si hay uno que es voluntario, uno que no. Sí, el de la faringe, creo, y esófago. La primera parte de esófago es voluntario porque es estriado y el resto es involuntario. Bien. Sí. Ahora, la única excepción después sería a nivel del esfínter anal externo, que también sería porción de músculo estriado con una inervación que no es parte del sistema nervioso entérico. Claro. Sí, además, bueno, en esta guía hablamos un poco, pero por ahí no es el objetivo principal, pero lo de los esfínteres también, saber que a lo largo del todo el tracto digestivo van a haber esfínteres que van a limitar zonas de alta y de baja presión, que lo que van a hacer es asegurar la unidireccionalidad de los movimientos, del contenido luminal, porque nosotros tiene que ir para un solo lado, digamos. Después se va a ver el reflejo de la dilución, el reflejo del vómito, eso creo que se ve más en el último parcial, pero bueno, también saber que hay esfínteres que delimitan cada zona. Con respecto a los plexos, ¿qué plexos conocen? ¿Dónde están? Y si tienen alguna importancia también. En la capa la submucosa está el de Meissner o el de plexo submucoso, y en la en la muscular está el de Auerbach, que son los entéricos. Claro. Después también saber que bueno, en el de Auerbach va a ser el que va a inervar la mayor cantidad del tracto gastrointestinal también, porque va desde el esófago hasta el recto aproximadamente. A ver, Mili, pasa. Bueno, sí, en mucoso. Ahí les había puesto una imagen, esta la saqué del Boron, creo, que ahí se ve bien dónde está ubicado cada uno de esos plexos.
que sería más o menos lo que tenían que hacer en el dibujito, pero bueno. Ahí está, bueno, el submucoso, de Auerbach. Y bueno, y les puse un cuadrito importante para saber la diferencia entre lo que es músculo liso y músculo estriado. Creo que este es uno de los últimos músculos que estamos viendo, entonces ustedes ahora van a poder empezar a correlacionar los músculos de los sistemas anteriores también. Entonces, bueno, saber que el músculo estriado siempre va a ser excitatorio, que ahora también, como antes, siguen siendo muy importantes los neurotransmisores. Esos van a ser los que van a modular la actividad muscular y lo vamos a seguir viendo en los puntos que siguen. Y bueno, cómo se da la relajación y cómo es la señal de relajación o de activación. Eso es un cuadrito para ayuda de memoria, digamos. No sé si tienen alguna duda. Ay, perdón, Vicky. Sí. Que también empiecen a comparar los distintos músculos lisos, porque ya vieron el músculo liso vascular, músculo liso bronquial y ahora músculo liso digestivo, para que vean si tienen cosas en común o qué diferencias hay entre ellos. Está re bueno ese cuadrito. Vicky, vos decime cuándo pasó, ¿eh? No, pasá. Eso Vale. era el punto. No, Pasó. perdón. Bueno, y ahí es lo mismo, es una imagen del borón como más ampliada de cómo se compone cada capa, pero para que lo sepan, es un refuerzo de lo que ya vimos. No lo edité. Bueno, dice, el músculo liso del tubo digestivo presenta estructuras que permiten su funcionalidad. En la siguiente foto y modelos están señaladas algunas de las estructuras. Bueno, describa sus funciones. Bueno, están escritas ahí, pero no sé si alguien quiere decirlo. Tapalo con la mano. Ay, qué boludo, encima casi muevo la mano. No sé si alguien lo vio, si no seguimos, si tienen alguna duda. Está bueno que todo esto lo entiendan porque los puntos que vienen más adelante, como que se va todo entrelazando, digamos. Si querés, anda pasando. Había puesto unas micros que son del Acá. que ahí también se ve todo, las estructuras que tendrían que haber mencionado en el punto. El retículo sarcoplasmático, los cuerpos densos, los filamentos gruesos y finos, porque después vamos a ver cómo se da la contracción también, las caviolas. Creo que hay otro más. A ver. Bueno, este era igual un poco más esquemático. Bueno, ahí de nuevo. Un cuadro, no me acuerdo qué libro es este, creo que del Borón también, que compara los 3 tipos de músculos. Eso lo tienen que tener muy claro porque van a entender la función, cómo se van a activar. Cuando vean neuro y van a ver todo integrado, un neurotransmisor va a hacer algo en un músculo, pero lo contrario en el otro. Entonces, bueno, como ya ir aprendiendo las características, digamos, a relacionarlas más que nada. No sé si tienen alguna duda de eso, si no, pasamos a otro. Bueno, el músculo liso está íntimamente relacionado con las células modificadas, denominadas células de Cajal, seguramente estudiadas en histología, que tienen largas extensiones que conectan con varias células musculares por uniones gap. El tipo celular aparece en el tubo digestivo principalmente a partir de la curvatura mayor del estómago y son 2 tipos. Denominadas así por la red que forman alrededor de la región mientérica del plexo de Auerbach y esas, que se encuentran dispersas en las capas musculares. En el intestino delgado se concentran en la cara interna circular y todas ellas tienen características histológicas comunes como abundantes mitocondrias y grandes citoplasmas endoplásmicas, filamentos intermedios, cuerpos densos, caviolas y uniones gap con las células de músculo liso, pero su principal característica funcional es que son autoexcitables. Aplicando los mecanismos involucrados en la polarización y repolarización de las membranas excitables, analice el siguiente modelo. ¿Alguien lo pudo hacer? Si pasamos una más. No, antes les iba a preguntar si saben qué son las células de Cajal.
La verdad que no, hemos visto de digestivo, pero por mi parte no las nombramos mucho. Sí, en bueno, No las nombraron, pero algo que estaba en el capítulo son como células diferenciadas que se unen a otras células musculares lisas y como son autoexcitables van a producir esas, no sé si eran las ondas lentas o algo así. Sí, muy bien. En otras células. Claro, van a ser los que van a marcar el ritmo eléctrico básico en el tubo digestivo. Eso también se ve en los puntos más adelante. Pero sí, básicamente eso, son células autoexcitables que funcionan como marcapasos. Y bueno, si pasas uno más, se ve... Ah, bueno, ese era un dibujito que me había hecho yo. Ahí se ve en lo que es intestino y colon. La primera es la célula de Cajal y la de abajo es la célula muscular. Y cómo interactúan a través de las uniones GAP para generar esas ondas lentas. Y esta acá arriba, el amarillito, es una varicosidad del sistema nervioso entérico. Claro. ¿Paso? Si pasamos una más, está más grande, que es la actividad. ¿Alguien lo hizo? Puso que era cada uno de los números, había que poner básicamente el caminito de 1, 2, 3, 4. Y si no, que pruebe igual ahora, Claro, ¿no? claro, sí, si no, si se animan. Facilito. Tienen el dibujo de Vicky ahí abajo que les dice todo encima. Tremendo dibujito. Las crisis. Por más de que no lo hayan hecho, arriesguen, total, todos pasamos por el mismo momento de estar hasta las manos y no haber leído nada. Tiene las Pero capaz les referencias, queda. además. Si te pones a ver los colorcitos ahí abajo, tiene las referencias de qué significa cada cosa. Claro, sí, por Las eso. estructuras, todo, está todo. Claro. Es decirlo nada más, para que no lo digamos nosotros. Lo primero es que sale calcio del retículo endoplasmático hacia el citoplasma por los receptores de rianodina y por los de inositol trifosfato. Después, en el paso 2, no recuerdo bien cuál es ese receptor, no, ese canal, perdón. Pero sí que después se despolariza la membrana y lo que va a producir es que ingrese más calcio desde el medio extracelular, si no me equivoco. Sí. Aldi, perdón que te interrumpo. Fíjate que el dibujito tiene la referencia y si despolariza y está saliendo, ¿qué puede llegar a ser? Ahí dice calcio cloruro, pero no. Claro, sale cloro. Claro, calcio y cloro. Ah, está bien. Bueno, se despolariza la membrana transitoriamente y ¿qué pasa después? Venías re bien, ¿eh? Después ahora sí ingresa calcio desde el medio extracelular, que sería el pasito 4. Después, no sé bien, creo que es como que se une el calcio a los receptores de rianodina y ahí creo que estaría la liberación de calcio estimulada por calcio del retículo endoplasmático. Claro. El paso 6 sería que se forma la onda lenta y después tenemos que esto pasa hacia las otras células musculares lisas por las uniones GAP. Muy bien. ¿Y el último paso? La despolarización de la célula contigua. Claro, que se desencadena la contracción. Muy bien. Sí, excelente. Nada, era animarse nomás. Y bueno, si pasas uno más, no sé si falta decir algo de ahí. Ah, después por ahí es más fino, digamos, pero fíjate que ahí dice que la entrada de calcio es por canales voltaje dependientes. Tuviste la despolarización previa que genera la diferencia de potencial. Y eso va a activar esos canales tipo 1 que van a hacer que entre el calcio. Pero no, eso. Una consulta. En el punto 4 que dice que era la entrada de calcio por canales dependientes de voltaje, eso también generaba que salga calcio, que siga saliendo más calcio del retículo, ¿no?
Sí, o sea, sigue estimulando. Ese es el paso que le sigue, creo, que es que el calcio se une al IP3 y hace que se libere más calcio todavía. Sí, es básicamente. No sé si se respondió la pregunta igual. Sí, sí. Que al principio era calcio extracelular y ahí se suma el del retículo endoplasmático. Bueno. El punto 4 dice, los registros de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal presentan una onda de despolarización de baja frecuencia denominada onda lenta, que hoy se sabe que es impulsada por los mecanismos marcapasos de las células intersticiales de Cajal. La onda lenta es un fenómeno eléctrico que se transmite desde las células intersticiales de Cajal por las uniones GAP a las células musculares lisas. No produce contracción y ocurre a intervalos regulares y cambia su ritmo en cada segmento del tubo digestivo. Durante esta onda lenta, despolarizante, aumenta la probabilidad de que los canales voltaje dependiente de calcio de la célula del músculo liso se activen, principalmente los canales L de calcio, o sea, los canales lentos, e ingrese suficiente calcio como para gatillar el acoplamiento éxico-contráctil del músculo liso, y así registrar el potencial de acción muscular y la tensión generada. Sin embargo, las ondas lentas son generalmente despolarizaciones subumbrales. Si la duración y amplitud de la onda lenta es suficiente para superar el umbral de la apertura de estos canales, se puede generar una actividad contráctil ligada a la onda lenta en el músculo liso digestivo y ser transmitida por las uniones, haciendo que el músculo actúe como un sinsitio, que se contrae acorde a la frecuencia de descarga del potencial de acción. Una cosa que les iba a decir, seguro ya se dieron cuenta, pero fíjense que todos los enunciados de todas las actividades, tanto de las unidades, de las guías de autoestudio como de las guías normales, tienen muchísima información. Fíjense que ahí ya dice que las células de Cajal no son contráctiles. Entonces, son un montón de cosas que empiecen a fijarse, hay un montón de tips, digamos, o información importante en los enunciados. Bueno, dice, analice el gráfico, complete los ejes, señale los nombres y escribe una conclusión. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien puso los ejes? Sería voltaje en función del tiempo. Sí. Y, o sea, sí, potencial de membrana, milivoltios, función del tiempo. Y en el gráfico, ¿completaron cuáles eran las ondas? Las ondas lentas, la espiga. Las tres primeras son las ondas lentas. Sí. Las otras que le siguen, las tres que quedan. Serían las espigas, o sea, se llega al potencial umbral y se produce el potencial de acción. Y bueno, si pasas una más, está el gráfico, que es del Guyton, y ahí tienen todo. Saber mirar el gráfico. ¿Y alguno escribió alguna conclusión o algo del punto? ¿Podríamos agregar un eje más? ¿Qué les parece? Ah, es verdad eso. Eso de gramos no entendí qué era, que dice 5G, no sé si son gramos o qué, no sé qué. Sí, está bien. Isaac, vos habías dicho que los dos ejes, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece que es ese? No, ni idea. Tiraría por tirar algo de las corrientes iónicas, pero no sé. Es tensión muscular. Ah, bien. Fíjense que antes en las ondas lentas todavía no hay tensión y en las espigas hay tensión. Buenísimo. Por eso es en gramos, es la unidad en la que se mide la tensión. Sí, muy bien. Y a ver, si seguís uno más, creo que había puesto la conclusión. Ah, para atrás. Ahí están las dos preguntas. No, para
Las dos preguntas. Me Esas dos pasó preguntas- algo. Ahí está. No, está bien. Esas dos preguntas son preguntas que nos hacían a nosotros en la cursada, que lo tienen que saber para diferenciarlo. Y, no, son las preguntas que vienen, no importa. Pero, ¿qué son entonces las ondas lentas para ustedes? ¿Qué entendieron por onda lenta? ¿Y qué entendieron por espiga? Yo Pero tenía dice- entendido. Ah, perdón. No, habla. Era para que hable uno. No, que las ondas lentas como tal se refieren a cambios o variaciones en el potencial de membrana que van a estar generados por esta apertura leve de los canales lentos de calcio, que van a permitir que haya una cierta predisposición a la excitabilidad de la célula, pero que no llegan a superar el umbral, por tanto no desatan potenciales de acción. Pero al generar estas ¿Cómo se variaciones, llaman como que esos la predispone. potenciales? Tienen un nombre. Ah, sí, ahí dijo la compañera. Grabado. Los subumbrales. Claro, subumbrales. ¿Y el potencial en espiga? Son esos periodos en los que se llega a superar el umbral y genera una apertura de otros canales que no son voltaje dependientes, o sea, que son voltaje dependientes y otros también dependientes de calcio. Entonces como que se genera una retroalimentación que lleva a una despolarización completa de la membrana. ¿Y sabéis cuáles son los canales? ¿Qué dos Vamos canales, a por ejemplo? No sé, yo tenía entendido que teníamos los de renodina y después los de stock, pero no sé si son esos. Sí, sodio, si vos decís sodio-calcio, ese va a ser el más importante, pero es más lento que los canales rápidos de sodio que están en las fibras neuronales. Y después sí, y en este potencial vos vas a tener factores externos que van a hacer que se vuelva más negativo o menos negativo, o sea, que la membrana sea más excitable o menos excitable. Si es más excitable, por ejemplo, vas a tener la acción de la distensión muscular, o si hay mucha acetilcolina, o la estimulación de los nervios parasimpáticos, por ejemplo. Si haces que sea menos excitable, que le cueste más, va a ser por la noradrenalina o por los beta-adrenérgicos, por ejemplo. Ok. Pero sí, igual está bien lo que dijiste. ¿Eh? Chicos, una consulta. No sé si se me escucha. Los 5G justo se me cortó. ¿Dijeron que eran 5 gramos y que correspondían a la tensión? ¿O escuché mal? Claro, la tensión muscular. Ah, ok. A eso va a corresponder. Ok. ¿Y no se mide la tensión en Pascal o estoy mal? Es indistinto, eso, es una unidad. No. Pero es otra unidad de medida únicamente. Sí. Creo que la está más bien, común sí, pero es gramos. Perdón, Pero ¿podrían sí. volver a repetir el concepto de espiga que justo como que no se me cortó? Isaac, ¿te animás a decirlo, no? Es que siento que lo expliqué medio confuso, por eso no. ponele, No, ¿qué es un potencial en espiga? Fácilmente, así dicho, ¿cómo lo Potencial explicarías de la forma? per se, o sea, Es el potencial de acción que se genera por pasar el nivel umbral, sería. Claro. Eso. Bien. Por eso es importante entender el concepto de onda lenta. La onda lenta va a estar siempre, pero no siempre va a estar gatillando potencial en espiga. O sea, a mí me había pasado que al principio cuando había leído el tema pensaba que onda lenta era potencial. Y no, onda lenta no es potencial. De acción. Claro, de acción. Potencial, pero no de acción, claro. Claro, es potencial de acción. ¿Pasó, Ic? ¿Sí? Bueno, ahí está bien explicado cómo se daría
el potencial, se abren los canales voltaje dependiente de calcio, se da la espiga del potencial de acción, entra calcio, se eleva la concentración interna de calcio, se abren los canales de potasio dependientes de calcio, hiperpolarización lenta, cierre de los canales de potasio, y de nuevo. En el potencial espiga, obvio. Este creo que es del borón. Y bueno, esa fue mi conclusión, que es que las ondas son los cambios, constituyen los cambios en el potencial de membrana de reposo y controla la aparición de los potenciales en espiga. Que el potencial de reposo del músculo liso gastrointestinal va a variar según el ritmo básico generado por las ondas lentas de las células de Cajal o marcapaso. Entonces, cuanto más asciende el potencial de la onda lenta, mayor es la frecuencia de los potenciales en espiga, lo que genera una mayor contracción por parte del músculo liso. ¿Tienen alguna duda de esto? Sí, perdón, yo no entendí esa última parte. ¿Cómo mientras más asciende el potencial de onda lenta, más es la frecuencia? Claro, porque es lo que estamos hablando de qué son las ondas lentas. Son potenciales subumbrales. Entonces, mientras vos tengas más cantidad y se abran los canales, va a hacer que esas ondas, fíjate, ¿querés volver para atrás, Mili? En el gráfico del borón, del Guyton se ve en este. En ese. ¿Ves que las ondas lentas tienen un ritmo eléctrico básico? Tienen una onda de fluctuación, vamos a decirlo, como, imagínate como que hace esto, ¿no? Un tiempo, siempre al mismo tiempo. Pero para desatar la espiga, necesitan hacerlo. Me veo re tonta, pero no sé si se está re bien igual lo que estás diciendo, o sea la onda lenta sería esto, ¿no? Entonces, vos necesitas, cuando empieza a entrar más calcio, la onda empieza a ser así. Entonces ahí se desata la espiga, porque aumentó el potencial de esa onda lenta que hizo que se gastille la espiga. Por todo esto que estamos hablando, por los canales que van a involucrarse para hacer que esa onda lenta supere el umbral y se gatille la espiga. Perdón. Y eso que, o sea, para que se gatille, ¿se necesita que haya como una sumatoria de ondas lentas? ¿O por qué se gatilla? Claro, por eso, es un potencial subumbral. Mientras, cuando está así, empieza a haber más ondas y se empieza a sumar, y empieza cada vez a subir más cerca del valor umbral. Porque las propias células de Cajal lo que van a hacer es, a través de los canales de redonoína, si me confundo igual corríjanme, pero ellos mismos van a estimular la liberación de calcio. Pero la onda lenta sería, el músculo liso en el tracto gastrointestinal va a estar siempre en onda lenta así. O sea, todo el tiempo va a necesitar de esos estímulos para que se gastille la espiga. Que eso lo vamos a ver en los que vienen adelante, que es lo del ritmo eléctrico basal. Claro, y todo lo que dijo Vicky tiene un nombre también, esa sumatoria de ondas lentas. Sí. A mí se me hizo parecido al efecto, no sé si se llamaba así, pero era como efecto escalera, como que se van sumando, pero creo que eso era de cardio o algo así, no me acuerdo. Claro, lo vieron en cardio. Pero igual está relacionado porque estamos hablando de potencial de acción, sino que llegue a ser una espiga y que pueda generar una contracción, la sumación de ondas lentas está relacionada con la amplitud. La amplitud es la cantidad de iones que van a ingresar a la célula. Claro. Y esa cantidad de iones me van a despolarizar la membrana, que me van a permitir que se supere ese umbral y recién ahí haya una contracción. Por eso no es lo mismo onda lenta que potencial de acción. Que la onda lenta va a estar constantemente, pero vos no vas a estar teniendo potenciales de acción siempre. Va a estar mediado por estos canales que van a hacer que se gatille el potencial de acción. Para mí es clave las dos preguntas que habías puesto. Esa de qué son las ondas lentas y qué son los potenciales en espiga. Y uno son potenciales graduados que se generan automáticamente por estas células que son recopadas y abren canales y sale calcio, que no todas hacen una espiga. Y los otros son potenciales de acción. Entonces,
como ya saben, cuáles son las características de los potenciales locales o graduados, lo que sea, que son sumatorios. Entonces, cuando más tenés, va llegando mayor amplitud, como decía Mili, y después tenés los potenciales de acción. Claro. Tremendo, ahí quedó re claro. Gracias. Están re buenas las preguntas esas. Por ahí al principio cuesta, pero bueno, pónganselo a pensar así, fíjense que la onda lenta está todo el tiempo, pero ¿por qué no gatilla el potencial de acción? O sea, con esas preguntas por ahí se van a ir como entendiendo más, digamos. Aparte, Vicky también nombró algo que es re importante, que es lo de ritmo eléctrico básico, que eso va a estar dado por las ondas lentas. Claro. Lo vamos a ver más adelante igual. Claro, lo importante de esto es que estas células el ritmo eléctrico básico o basal va a estar a lo largo de todo el tracto digestivo, gastrointestinal. Entonces, y no van a tener los mismos tiempos entre uno y otros, por la distancia, por un montón de cosas, que las vamos a ver más adelante. Pero por eso es importante como que entiendan bien la diferencia entre estas dos cosas. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos igual que a uno y había otra pregunta más. Eso también, se los puse, se los pueden preguntar, capaz no en un parcial, en un final capaz los valores del potencial de reposo y para que se gatille el potencial. Bueno, y decía, analice el gráfico del potencial de acción del músculo liso, complete los ejes y grafique las corrientes iónicas. Los ejes, bueno, son los mismos que el anterior. Milivoltios sobre segundo. Bueno, y ahí, 3 preguntas. ¿Por qué la onda lenta no genera potencial de acción? Que es lo que vinimos hablando. Si alguien me lo puede responder. ¿Cómo se genera entonces el potencial de acción, que sería el de espiga? Bueno, y los tipos de contracción muscular tampoco. Pero no sé quién se anima a responder alguna de las 2 preguntas. ¿Alguien que por ahí le haya quedado más claro? No genera el potencial de acción porque nunca llega a un estímulo umbral. O sea, siempre son estímulos umbrales y al no llegar, simplemente no genera ese cambio de voltaje necesario para que se abran los de sodio, voltaje dependiente, y que de ahí en adelante se genere el potencial de acción. Y entonces, ¿cómo se da el potencial de acción? Bueno, el potencial de acción se daría cuando llegas a un estímulo umbral, que ahí hay apertura de los canales de sodio voltaje dependiente. El sodio entra, despolariza la membrana, hasta llegar al pico ese que está ahí, y bueno, luego, por lo que se vio en las clases pasadas, se vuelve a repolarizar y se hiperpolariza y todo eso. Bien, muy bien. Si seguís uno más, los ejes. ¿Uno más? Uy. Ese es el último. Sí, eso es lo que dijo recién. Entonces, ¿Paso? bueno, ¿les quedó bien claro lo de que es una onda lenta? Entonces. Sí. Sí, me expresa 10 veces, pero bueno, por ahí así lo van entendiendo más. Sí, ahora sí pasa. Se reentendió, Vic. Acá me podés ayudar, porfi, o alguno puede leer, porque tengo todo ahí. Yo leo. Como en todo músculo liso, el ingreso de calcio es muy importante para el desarrollo de la contracción del mismo. Analice el siguiente modelo y en él identifique los distintos colores. La fuente de calcio del músculo liso que activan los mecanismos excitocontráctiles, las interacciones con otros canales o mecanismos celulares, las posibles regulaciones que pueden tener la fuente de calcio, los mecanismos que llevan a la contracción, los que llevan a la relajación de la fibra muscular lisa. Bueno, acá no le puede poner transición a todo, sino que recorté esto y lo puse ahí más grande, me está molestando todo. Bueno, y acá les marqué las fuentes del calcio del músculo que activan el mecanismo de éxito contráctil, que es los canales que estuvieron viendo con Vicky. Acá podemos ver que ese era NSC, que es sodio-calcio, y acá tenemos los de calcio que habían nombrado ustedes, los IP3. ¿Marcaron alguno más que activan el mecanismo de éxito contráctil? ¿O no vieron la imagen directamente porque es un quilombo?
Yo no había llegado hasta este punto. Bueno, tranquilo, vamos viendo todos juntos entonces. Bueno, marqué este que está en la membrana, que es el que estuvieron hablando, que es el principal porque tiene que despolarizar, y bueno, los de rianodina, que son voltaje, los de IP3, perdón, que son voltaje dependiente. Después dice las interacciones con otros canales o mecanismos celulares, que se los marqué acá con naranja, y les marqué otro canal de calcio, que fíjense que acá hay una flechita con un signo más, que es el canal BDSC, que es voltaje dependiente. Entonces, cuando se despolariza, este canal se abre y sigue aumentando la concentración de calcio intracelular. También la interacción con este canal de potasio para la despolarización, porque vieron que las espigas que estuvimos viendo hasta recién no tienen una meseta. Entonces se despolariza y se repolariza. Y este que marqué acá, ¿ustedes qué creen? Porque vieron que es acá dice que es un receptor acoplado a proteína G, pero vieron que no pusieron ningún ion o ninguna otra molécula que estimule con que interactúe con este canal y que lo active. ¿Ustedes por qué creen que está así solito y de repente sale todo esto para abajo? Ni Aunque idea, no la pero llamo. puede ser Sí. que sea por la despolarización que se active o algo así, ¿no? Claro, es voltaje dependiente. Voltaje dependiente como este, nada más que acá no te pusieron la flechita. Y bueno, es acoplado a proteína G. Capaz que ni se acuerdan, o sea, con todo lo que deben haber estudiado hasta ahora, de sentir que Vicky lo dijo en 1940, pero Vicky cuando dio la guía de endotelio, habló de esta cascada, que bueno, acá hay un montón de otras moléculas más, ¿no? Pero esto es el de la fosfolipasa C. No sé si les suena, si se acuerdan que Vicky lo mencionó, ese es el que le dije que hacían 2x1 con esto. Entonces, receptor acoplado a proteína G dependiente de voltaje. Después, las posibles regulaciones que puede tener la fuente de calcio, y acá les encerré el óxido nítrico, que difunde por la membrana plasmática, y adenilato ciclasa. Y el óxido nítrico que actúa con una guanilato ciclasa, y bueno, y que fíjense, van siendo el color celeste, acá este complejo de proteínas, y esto sería las cadenas livianas de miosina. Fíjense que el celeste llega a la relajación. Entonces esto es un modulador que inhibe la contracción. Y bueno, después los mecanismos que llevan a la contracción y a la relajación, no marqué todos, ¿no? Pero bueno, acá encerré el calcio-calmodulina, que habíamos dicho que el calcio era por estos transportadores NSC, los BDSC dependientes de voltaje, y también los IP3 y los de rianodina del retículo sarcoplasmático, que este aumento de calcio intracelular va a fosforilar a estas cadenas ligeras de miosina y van a llevar a la contracción. Y después la relajación en celestito les puse acá la teloquinasa, que la busqué porque no sabía qué era, y encontré que estabilizaba los filamentos de miosina en músculo liso desfosforilados. Entonces vamos por otro caminito acá les hice el circulito para que vean que acá hay un fosfato y acá no, y esto lleva a la relajación. Y tenían que marcar eso, solamente en este punto. ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿Agregaron algo diferente? ¿Quieren decir algo? Si no, sigo. Bueno. Y acá lo saqué del boron, creo, que es más o menos lo mismo, nada más que acá está como más HD y un poquito más ordenado, pero bueno, es lo mismo. Fíjense que acá tenemos el diacilglicerol, IP3, los receptores IP3, acá agregan los de rianodina, y los cerca, que sí, igual es músculo liso, porque yo los tenía en músculo cardíaco, pero bueno, es lo mismo, nada más que con otra definición y explica cada pasito. ¿Alguien me lee porfis? Múltiples factores pueden modificar la actividad de las células lacticarias de Cajal y así generar la onda lenta, como también el potencial de acción en reposo de las células musculares lisas, haciéndolas más o menos excitables.
cambiando la posibilidad de generar potencial de acción con onda lenta. En general, los modelos son simplificados y muestran solo una parte de la compleja red de conexión. Estos factores locales, como el sistema nervioso entérico u hormonas liberadas por el propio tubo digestivo, sistémicos como el sistema nervioso autónomo, que actúa principalmente regulando el sistema nervioso entérico, u otras hormonas liberadas a distancias, sistema inmune o eventos mecánicos en la luz tubular. Sistema nervioso entérico es uno de los principales factores que regula la motilidad, siendo la acetilcolina liberada por el sistema nervioso entérico uno de los principales mediadores que estimulan a las células. Acetilcolina aumenta la amplitud y el tiempo de potencia. Bueno, y ahí dice, analicé el siguiente modelo sobre su acción a nivel del músculo liso. Esto después lo vemos, porque me parece que no lo marqué, pero bueno, después lo vemos. Y escribo el mecanismo de acción a nivel celular sobre la célula digestiva de la acetilcolina. Acá les puse recontra simplificado, no marqué numerito por numerito, esto como que lo expliqué todo junto, pero ¿me pueden decir esto, por ejemplo, que cuando Vicky estaba explicando qué es? Son las varicosidades del plexo amientérico. Claro, y ven que ahí está la acetilcolina. Esto también es re importante, vieron que Vicky les había puesto el cuadrito que tenían los distintos músculos lisos y cómo quizás el mismo neurotransmisor tiene efectos opuestos en distintos lugares, ¿no? Capaz que, qué sé yo, por dar un ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina no va a tener el mismo, la misma interacción con los receptores del músculo liso bronquial que con los del músculo liso vascular. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque fíjense que los receptores de acetilcolina son muscarínicos. Este específicamente es M3, muscarínico M3, porque en cardio hay otros diferentes que, qué sé yo, tienen un efecto también como de bajar, ¿no? De parasimpático, pero los receptores son diferentes. Entonces, bueno, tenemos ahí el receptor M3, y acá con el 3, ¿qué creen que les quise marcar? Está medio todo juntito ahí. La vía por la proteína G. Claro. Perdón, Meli, Sí. lo que quería decir era que los muscarínicos que son impares, 1, 3, 5, suelen ser excitatorios, mientras que los pares, M2 y M4, son inhibitorios. Como decía Mili, lo que varía es el receptor, no el mensajero. Entonces, por ejemplo, en cardio, como habíamos visto, la acción de la acetilcolina sobre los M2 baja la frecuencia cardíaca por estabilizar la pendiente de las células marcapasos, etc. Pero bueno, eso nomás. No, re bien. Gracias. Y ahí les puse, acá. Bueno, lo que ustedes dijeron de la liberación de acetilcolina desde las varicosidades, que en realidad como son las terminaciones del sistema nervioso entérico, nada más que se dan estas dilataciones. Acetilcolina interacciona con los receptores muscarínicos M3 acoplado a GQ. La GQ activa a la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C, antes de dar estos dos, hidroliza al PIP2, que lo puse ahí, y acá, por un lado, podemos ver lo de IP3, que ya lo estuvimos recontracharlando, se une al receptor del retículo sarcoplásmico, y estimula, por el receptor IP3, la salida de calcio, y acá está, yo no sabía lo que era tampoco, y lo busqué, y se llama proteína fosfolamban, que es una reguladora de la bomba de calcio ATPasa que está acá, es una reguladora. Fíjense que ahí el calcio está entrando, ¿no? Pero esta es la vía del IP3, y de este lado tenemos la del diacilglicerol, que el diacilglicerol actúa como un segundo mensajero y activa a la proteína quinasa C, que esta proteína quinasa, fíjense que ahí tiene un puntito verde y dice sensibilidad al calcio, porque el calcio cuando aumenta intracelularmente también activa la proteína quinasa C, e inhibe, fíjense por este caminito, un puntito rojo, el canal BK de potasio, lo inhibe, y al inhibir este canal de potasio, que no me acuerdo en qué parte lo habíamos visto antes, de que el potasio ahí salía. Entonces, si lo inhibo, no voy a estar repolarizando, ¿no? Se despolariza más esta célula, y esa despolarización también activa estos canales que estaban en otro modelo que vimos, el modelo que vimos anteriormente, el BDSC, que es el canal de calcio dependiente de voltaje, ¿sí?
Y bueno, los de rianodina, que acá en este dibujito no están, pero que son importantes, por eso les agregué ahí, que está mediado por la concentración de calcio intracelular. ¿Tienen alguna pregunta de este? Escribieron en el chat, creo, pero no estoy viendo. Ahí le respondí yo a Mili. Me estaban preguntando algo de los resultados, no pasa nada. Sí, otra cosa que les iba a decir, eso que les dijo Agus de lo de los nicotínicos y los muscarínicos. Estaría bueno si se pueden hacer un cuadro y poner cuál es, en qué tipo de músculo es excitatorio y en qué tipo de músculo es inhibitorio. Y ir agregándole los mediadores químicos, o sea, los neurotransmisores. Eso después para la última parte les va a reservir para el final, para entender cómo, por ejemplo, cómo aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca con un u otro neurotransmisor. Es para que lo vayan aprendiendo un poco. Es re importante eso. Y aparte para reconocer más rápido qué va a hacer cierto mensajeros en función del receptor que tenga. O sea, en ese tejido, ¿no? Obviamente. Si es nicotínico es ionotrópico, así que ya saben que puede tener dos opciones, y si es muscarínico es acoplado a proteína G, y bueno, ahí tienen lo que les dijo Agus, que está re bueno. Y más que nada por lo último que puso, que lo que varía no es el mensajero, sino el receptor. Entonces, después empieza a hacer un lío porque tenés un solo mensajero que hace diferentes cosas en todo el cuerpo. Les agregué este cuadrito por eso también, que este es de músculo liso, pero bueno, ahí tienen los mensajeros, la respuesta, y acá los receptores, fíjense, alfa 1, beta 2, que los alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos también estaban en corazón, pero eran otros. Los receptores muscarínicos, y bueno, y los segundos mensajeros, que está el IP3 que estuvimos viendo acá. Y nada, y el texto que explica se los agregué por si les sirve. Vicky. Me lees, por fin. Sí. Se puede definir entonces que el sistema nervioso entérico es una compleja red de circuitos neuronales del tubo digestivo que funciona mediante reflejos locales o reflejos cortos y de forma integrada con el sistema nervioso autónomo para regular y controlar funciones gastrointestinales, motoras y secretoras, reflejos largos. Nos centramos en el estudio de los reflejos locales y podemos reconocer principales estructuras. Neuronas aferentes intrínsecas primarias en contacto con el epitelio entérico son transductores sensoriales ante estímulos mecánicos y o químicos, principalmente relacionados con corrientes de sodio que ingresan a la célula, transmiten información a otras neuronas, no conducen la información sensorial y se encuentran en ambos plexos nerviosos y son neuronas colinérgicas. Neuronas motoras inervan capas musculares del tubo digestivo, vasos sanguíneos y glándulas. Son cuerpos celulares que se encuentran en los ganglios mientéricos, algunos en los ganglios submucosos. Pueden dividirse en excitatorias o inhibitorias. Los principales neurotransmisores relacionados con las neuronas excitatorias son acetilcolina, sustancia P, neuroquininas, y las inhibitorias utilizan el óxido nítrico, BIP, GABA, ATP, monóxido de carbono. Interneuronas, encargadas de integrar la información generada por la NAIP y enviarla a las neuronas motoras por interacciones multisinápticas. Pueden ser ascendentes o descendentes, orales o caudales. Las neuronas motoras trabajan coordinadamente ante la acción de un estímulo como la distensión del tubo digestivo. Las inhibitorias reciben la información por las interneuronas y actúan mediante el óxido nítrico y el BIP sobre las células musculares lisas, produciendo relajación por parte caudal al estímulo. Por su parte, las excitatorias actúan mediante sustancia P y acetilcolina sobre los miocitos, produciendo contracción en la parte cefálica del estímulo intestinal. Estas ondas de contracción que se propagan a lo largo del tubo digestivo y que mezclan y promueven el movimiento del contenido alimenticio hacia la región caudal son denominados movimientos peristálticos, y la ritmicidad de los mismos está determinada por la actividad eléctrica de las células intersticiales de Cajal. Basados en esta descripción, realizo un modelo del reflejo peristáltico mientérico. Bueno, ahí primero les puse que era el reflejo peristáltico, pero bueno, vieron que es como dijo Vicky, que hay un montón de información en los enunciados, y acá nombra algunas cosas de las que estuvo hablando Vicky, ¿no? De los movimientos peristálticos, que esos, como estuvimos hablando, estarían dados por las contracciones que se generan cuando está en la onda en espiga, y la ritmicidad por las ondas lentas, ¿no?
Y bueno, y acá les puse la definición de reflejo peristáltico: es la contracción y relajación refleja de los músculos del tubo digestivo que permiten transportar el contenido intestinal de manera progresiva. Y bueno, no sé si alguno hizo algún dibujito o encontrar en algún libro, se lo imaginan más o menos cómo estarían ordenadas esas neuronas. ¿Por qué es un reflejo? Yo no hice esquema, pero yo me imagino que la primera parte de la vida estaría representada por lo que son las neuronas Naib, donde se captaría la aferencia y llegaría a nivel de lo que es la interneurona, que permitiría la conexión transversal hacia lo que es la neurona efectora, que es la motora. Claro, sería como un arco reflejo, pero no hice esquema. Está bien. Y lo importante, como dijo Isaac, que es por estas neuronas Naib que traducen estímulos mecánicos o químicos de la luz intestinal. No es que esto es algo consciente, no es que la contracción la podemos generar nosotros, ¿no? Sino es por estos estímulos. Y yo encontré estos, porque, bueno, les puse el dibujito de peristaltismo para que vean que están cómo es la contracción, ¿no? Que está la contracción circular cefálica y la relajación circular cefálica y la contracción de de la capa muscular longitudinal hacia caudal para poder desplazar el bolo hacia adelante. Y encontré estos dibujos que no tienen mucha calidad, pero bueno, no encontré otros, pero como re esquemático, que están las células, las vellosidades, ven que acá creo que decía polo, y están las neuronas aferentes intrínsecas primarias, las interneuronas, porque ven que ahí está separado, son otras neuronas, y dice ganglio submucoso, y acá ya están las motoneuronas, que son las que van a generar esa contracción peristáltica para poder mover el bolo alimenticio. Y encontré este esquemita, que nada, no tiene nada, pero me pareció que estaba bueno porque dice, estas serían las neuronas aferentes, la distensión mecánica o química por la comida que está adentro, y la sumatoria, si va a generar una contracción o una relajación, y los tipos de motilidad que hay, ¿no? Que la segmentación para mover el bolo alimenticio ya ha generado para que se dirija hacia el colon y después evacuarlo, y el peristaltismo no son lo mismo, ¿no? Que uno es de mezcla y el otro es para la propulsión. Y nada, el dibujito este medio raro ahí al costado. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, yo no, claro. Dale, sigo entonces. Vicky. Creo. Como ha quedado plasmado en el desarrollo del TP, la onda lenta organiza la actividad contráctil y la modulación de la amplitud y frecuencia regulada a la fuerza de contracción del músculo liso digestivo. El patrón de actividad eléctrica generado por estas ondas en cada segmento del tubo digestivo recibe el nombre de ritmo eléctrico básico, que es distinto en frecuencia y actividad en cada parte del tubo. Este ritmo eléctrico básico determina los patrones de motilidad en los periodos digestivos o post-ingesta, periodo prandial o postprandial, e interdigestivos, periodo de ayuno. Los patrones de motilidad post-ingesta están relacionados con la función de cada parte del tubo digestivo, pero pueden dividirse en dos grandes patrones: peristaltismo propulsivo y segmentación, por las contracciones no propulsivas. Los patrones de motilidad interdigestivos están compuestos por el complejo motor migrante, que se compone en 4 fases. En la primera hay poca o nula actividad, en la segunda existe actividad intermitente y irregular, en la tercera hay mucha actividad, la cual es rítmica y en ráfagas, y van a la frecuencia de las ondas lentas, y la cuarta fase es un periodo corto, donde la actividad es intermitente, dando paso a la fase 1. Es decir, el complejo motor migrante se repite como ciclos cada 90 a 120 minutos y puede ser interrumpido por la ingesta de comida. Estos movimientos limpian el estómago y el intestino de residuos, alimentos e impiden el sobrecargamiento bacteriano.
sobre crecimiento, perdón. A partir del texto y lo trabajado, bueno, hay que completar el cuadro. El cuadrito. Antes tengo una pregunta. ¿Ustedes qué dirían sobre el sistema nervioso entérico? Me refiero a, ¿es excitatorio? O sea, ¿la actividad es excitatoria o es inhibitoria? ¿Cómo? No Depende entendí de la consulta. situación. O sea, si por ejemplo estás... se me cortó, no sé qué pasó. No, se escucha. No, capaz yo la pregunta. Es más que nada por esto que dice acá, de los periodos prandiales y postprandiales. Y es para relacionar también todo lo que venimos viendo de las ondas lentas y eso. El sistema nervioso entérico siempre va a tener una actividad inhibitoria. En determinados periodos de tiempo se va a generar la excitabilidad, por ejemplo, en un periodo postprandial después de comer, cuando se necesita que se activen los movimientos del tracto digestivo para que se mueva ese bolo a través de todo el tracto gastrointestinal. Nada, ahí viene la explicación de por qué están las ondas lentas, por qué se genera el potencial en espiga también, porque no va a estar todo el tiempo, a lo que voy, si vos no ingerís comida, no hay nada que mover, no se van a estar dando potenciales de acción. Y con lo que era dice más Vicky, que nada por está- eso. Perdón, me surgió una duda ahora que dijiste eso. O sea, re cabezadura, pero si las ondas lentas están todo el tiempo, ¿no? Pero no llegan a potencial. Yo lo había entendido como que, no sé, por ponerlo así como gráficamente, después de 3 ondas lentas suman tanta despolarización que va a llegar a un umbral. Entonces todo el tiempo después vuelve, tanta suma de ondas lentas va a llegar otra vez al umbral. Pero ahora que dijiste eso de que, o sea, todo el No. tiempo va a estar con ondas lentas, excepto cuando hay comida, como que no sé. Claro, la comida fue un ejemplo. Esa es la trampa, digamos, de entender bien lo que es la onda lenta. La onda lenta va a estar todo el tiempo es una neurona que va a tener un ritmo eléctrico básico, por ejemplo, por decirlo. Va a estar todo el tiempo haciendo esto. El esquema es gráfico, te dice 3 ondas porque capaz, no sé, no ingerís nada y estás todo el día, está así. No sé si se entiende. Claro, La energía eso se va a lo desatar entiendo, por los pero- canales y por el movimiento iónico. Eso va a hacer que se desate el potencial de acción. porque Si vos no tenés aparte- ninguna entrada de ningún ion, nunca se va a empezar a sumar esas ondas lentas. No sé quién hizo la pregunta, pero también fíjate en el cuadrito, Andrés, que todo esto de actividad eléctrica y actividad mecánica va del esófago al colon. Entonces, Vicky puso el ejemplo de la comida, entonces en determinado momento esas ondas lentas van a llegar a un potencial espiga en el esófago porque tengo que tragar y tiene que llegar en el estómago, tiene que llegar el estómago. En el estómago se van a liberar por las células parietales, las oxínticas, todo, y tengo que mezclar y destruir todo lo que está ahí adentro para después ir al intestino. Entonces, cuando pasa al intestino, esto para un poco y el intestino empieza. Y tiene que hacer los 7 metros de intestino delgado para llegar al colon. Entonces, también recuerden también que eran tanto estímulos químicos como mecánicos. Mecánicos, el ejemplo típico del estómago, recién comí, estoy que reviento, distensión, es un estímulo mecánico que va a hacer que esas ondas lentas lleguen a un potencial espiga y a una contracción. Y después todos estos movimientos que habíamos visto del peristaltismo, es porque los desechos de comida que a mí no me sirven, los tengo que sacar en algún momento. No necesariamente, la comida es un ejemplo, pero va a estar todo el tiempo llegando en alguna parte de todo el tracto digestivo, que es larguísimo, contracciones constantemente, porque lo que como lo tiene que salir en algún momento, básicamente, por eso. Pero ahora cuando veamos estos cuadritos, capaz que queda mejor, porque si se fijan, yo solamente rellené esto con la actividad mecánica, porque la actividad eléctrica me la van a contar ustedes. Fíjense, empecemos por el esófago. Postprandial, propulsión. El movimiento de propulsión, ¿qué es
¿Qué creen que está? Porque vieron, bueno, potencial de membrana, ritmo eléctrico básico o potencial de acción. ¿Qué creen que es? Sería un potencial de acción. Sí, sí. Algo de los esfínteres esofágicos. Uno, el de arriba, el superior, se relajaba para que pueda pasar la comida y el de abajo se contrae y después se relaja. Claro, claro, y en todo ese trayecto va bajando el bolo. Después, fíjense que los patrones acá, estómago, intestino, colon, fíjense, basal, complejo motor migrante. Acá les da como una definición que es el complejo motor migrante, ¿no? Es una contracción rítmica regular, porque ya vimos lo de las células de Cajal, y esta contracción rítmica, este complejo motor migrante, ¿por qué está dado? ¿Por cuál de estos tres, de esta actividad eléctrica? ¿El ritmo básico? El ritmo básico, que ¿quiénes lo generan? Las células de Cajal. Pero no sería en las una ondas parte de la ondas fase. Hablaron un montón a la vez, no escuché ninguno. Porque viste que dice que tiene 4 fases. Ponerle en la tercera corresponde a las ondas lentas y la cuarta fase corresponde a un periodo corto donde la actividad es intermitente. O sea, en esa fase no se podría pensar que se generan potenciales de acción, o nada que ver. No sé en fases del complejo motor migrante me estás hablando. Ajá. Para mí estaban, no sé, yo la verdad que no lo leí en un libro. Yo Pero, tengo entendido que da paso a un periodo como que de cese de la actividad eléctrica para poder volver a iniciar el ciclo del complejo motor. Entonces, no sé si habría un suceso excitatorio. Porque aparte, acuérdense que en una parte los residuos alimenticios y el sobrecrecimiento bacteriano tiene que estar moviéndose todo el tiempo por estas onditas lentas, pero no necesariamente una contracción como pasa acá que va a mover el bolo alimenticio, pero está constantemente moviéndose y son ondas subumbrales de potencial graduado. El potencial de acción, como bien dijeron acá, fíjense que acá el movimiento de peristaltismo es distinto, pero el potencial de acción estaría dado acá, ¿no? Cuando se contraen las células musculares longitudinales a nivel caudal y las circulares a nivel cefálico para poder mover lo que esté o en el estómago, en el intestino o en el colon. No sé si se entendió. Sí, se entendió, gracias. También, perdón, Mili, no es que solamente, o sea, cuando hay propulsión y sedimentación, solamente hay potenciales de acción y no hay ritmo eléctrico básico, y al revés en el complejo motor. No, obviamente, todos los tipos de actividad eléctrica están presentes en todos los tipos de movimientos, ¿no? Es para facilitarlo a la hora de aprenderlo. Por eso lo que decía Mili es hacerlo más un proceso y no ponerle un nombre en un cuadrito. Pero nada, eso. Porque aparte, fíjense que acá también tiene en cuenta el potencial de membrana. ¿Se acuerdan cuando vimos epitelio por allá en 1940 que estábamos viendo que los potenciales de membrana y todo variaba por estímulos mecánicos, eléctricos? Vimos las comunicaciones célula-célula, la comunicación célula-matriz extracelular, el medio intracelular, cómo está, el pH, tanto intra como extracelular, depende de un montón de cosas, ¿no? Lo que va a pasar, pero como muy a grandes rasgos, estamos hablando de digestivo, bueno, comida y sacar lo que está dentro, sería como una contracción para que quede como más claro el concepto de espiga, ¿no? Pero pueden pasar muchas cosas. Perdón, Mili, fíjate en la última diapo, la última imagen. Después, bueno, igual eso. Esa. Ahí están los tres puestos juntos. Capaz ahí se entiende mejor. No lo había visto, ¿querés explicarlo? No. Bueno, acá está. ¿Lo explicás vos o lo digo yo? No, explícalo vos, explícalo.
Bueno, acá está las tres variantes eléctricas que teníamos en cuenta. Ritmo eléctrico basal, fíjense que acá la línea punteada sería el umbral, ¿no? Ritmo eléctrico basal, dado por las ondas lentas, no está llegando al voltaje umbral, pero vemos que todo el tiempo están fluctuando, o sea que hay movimientos de iones constantemente. Cuando hay una acumulación de estas ondas eléctricas, cuando hay una mayor amplitud, esta frecuencia de descarga, todos conceptos que son diferentes, pero que acá hay que tenerlos en cuenta todos juntos, se van a sumar porque son potenciales graduados y van a dar lugar a este potencial de acción que sí sobrepasa el umbral, y esto es lo que contábamos que eran los potenciales espiga que en determinados momentos, en determinadas situaciones, iban a dar lugar a la contracción, ¿no? Y están interrumpidos por estas ondas lentas y otra vez potencial espiga. Y después el tono basal, que es porque no es que el músculo no tiene ni estímulo ni mecánico ni químico y se queda. Entonces, tono basal porque hay un potencial de membrana basal. Esto sería como está todo el tiempo y va fluctuando. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí está René. Ay, gracias. Y bueno, y este cuadrito que había que completar, que es más de lo mismo. No, por ahí estas flechitas, estas crucecitas no se las puse en negro, o sea, marcado con negrita, porque el estómago proximal es principalmente reservorio, pero también hay mezcla por la distribución esta simétrica de células que ustedes ya saben, que vieron en histo, de cuerpo, antro, no están las mismas células, entonces mezcla va a haber todo el tiempo, y el estómago distal principalmente mezcla, pero obviamente que también hay reservorio. Y nada, completarlo así. Bueno, eso es, y bueno, esa imagen. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hubiesen agregado algo más? ¿Creen que faltó algo? Es muy complejo, gente, este tema. O sea, tiene como muchos factores y bueno, es normal que a lo mejor se sientan perdidos porque, bueno, es difícil de entender. Así que, no sé. Muy se cortamos. Sí, re completa la verdad. Terminé de entender por algunas cosas que no me habían cerrado el libro. Sí, bueno, buenísimo. Y cualquier cosa, si bueno, después se dan cuenta que no entienden algo, nos pueden hablar, no hay drama. Sí, mal. ¿Quieren que le subamos el power? Capaz de decir. Sí, por ahí hay unos cuadritos ahí. Bueno. Sí, estaría bueno que lo suban. Bueno, buenísimo. Bueno, si no quedaron dudas, está.